Buenos días, a nombre de ONG Vitalis les agradezco que nos estén acompañando en este webinar sobre remediación, restauración y pérdida de capital natural. Mi nombre es Antonio Frangiuti, soy el director de Economía Circular para ONG Vitalis México. Y bueno, esta es una serie de webinars que se han hecho en respuesta a lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. De hecho, estamos ya en el último de la serie de webinars que ONG Vitalis ha propuesto para esta semana del medio ambiente. Les recuerdo que estos webinars quedan grabados en lo que es la página de Facebook de Vitalis, y en todas sus redes sociales las podrán encontrar también. Vamos a iniciar con una serie de definiciones para más o menos enfocarnos sobre lo que es los temas de remediación, restauración y el capital natural, la pérdida de capital natural como tal. Estas definiciones son de la normatividad mexicana. Aquí vamos a estar viendo la referencia de dónde están saliendo. Estos son de la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, donde pues vamos a situarnos en lo que es el tema de contaminación y de contaminantes. Desafortunadamente, estas definiciones llaman a otras, por eso vamos a estar analizándolas de esta manera. Contaminación se conoce como la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes, definiendo contaminantes como toda materia o energía, no solamente materia como conocemos, también está la energía, en cualquiera de sus estados físicos o formas que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento natural van a alterar o modificar su composición y condición natural, como vemos en la imagen, donde lo que se busca es que exista un equilibrio ecológico como tal, donde cuando hablamos de desequilibrio ecológico estamos hablando de aquellas alteraciones de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente. Yo por lo general, con mis alumnos, porque también soy profesor de una universidad, hacemos como un desmenuzamiento de las definiciones. Entonces, en este caso, la contaminación nos puede ocasionar ese famoso desequilibrio ecológico. Ahora, entrando ya en materia de lo que es un sitio contaminado, aquí esta definición proviene de la otra ley que tenemos para el tema integral de residuos, que es la ley GPGIR, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, donde el sitio contaminado lo define como un lugar, espacio, suelo o cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos, puede ser cualquier combinación de estos espacios, que ha sido contaminado, que ha sido impactado, ya sea con materiales o con residuos que por aquellas cantidades o características pueden representar un riesgo para la salud humana y los organismos vivos. Entonces, a partir de aquí, definimos lo que es la remediación como tal. Legalmente, la remediación la vamos a definir como aquel conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes. Aquí se busca o eliminarlos completamente o reducir su peligrosidad hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente. Entonces, en esta lámina traté de representar las tres grandes fases que existen en lo que es la remediación de sitios contaminados. No necesariamente son suelos, aunque por ejemplo para aguas nunca hablamos de remediar el agua, sino de tratar el agua. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de que existe un evento o un incidente, lo primero que tenemos que hacer son acciones de contención, recuperación o limpieza. Se conocen como acciones de atención inmediata, y pues estas pueden ser desde cavar zanjas, tratar de ver hacia dónde va la contaminación, poner barreras. Hay una serie de acciones que nos sirven para contener el evento no deseado. Posteriormente, una vez que se recupera y se limpia, aquí cuando hablamos de limpieza para estas primeras acciones de atención, lo que hacemos o lo que se hace por lo general es recoger o limpiar la primera capa de vegetación y de suelo. Prácticamente aquí el suelo se pierde y empezamos a trabajar sobre ese tema.
Entonces, una vez que se realiza la limpieza, entre comillas, procedemos a hacer lo que es la caracterización del sitio. La caracterización del sitio, pues básicamente está inmersa en lo que se conoce como un modelo de concepto inicial. A partir de ahí se hace un plan de muestreo, se caracteriza el sitio en sí. Ese modelo conceptual inicial que teníamos se modifica y procedemos a tener un modelo conceptual final de cómo están todas esas interrelaciones entre lo que son los contaminantes y las propiedades físicas, en este caso pudiéramos imaginar del suelo o del agua o del sitio contaminado como tal. Se evalúa el riesgo ambiental, pero el riesgo ambiental en función de lo que es el riesgo a las personas como tal, al riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Y de ahí, como resultado, tenemos una propuesta de remediación. Aquí empezamos ya a tener las primeras opciones tecnológicas que pudiéramos tener, como vemos en esta otra grafiquita, sobre el tema del tratamiento del suelo. Ahí decidimos si vamos a tratar por métodos de extracción, por tratamientos térmicos, por tratamientos de inmovilización, por tratamientos químicos o por tratamientos biológicos. Aquí hay toda una matriz de decisión, en este caso, que aplica para suelos contaminados. Ahora, no necesariamente pudiéramos empezar de inicio con un evento o un incidente no deseado para hacer estas acciones de recuperación o limpieza. También tenemos lo que se conocen como pasivos ambientales, que son sitios contaminados que quedaron en el tiempo, olvidados, y que necesitan ser limpiados o tener acciones de limpieza o acciones de remediación como tal. En ese caso empezamos con las acciones de caracterización, seleccionamos una propuesta de remediación y a partir de ahí empezamos las acciones de limpieza. Como ven, la remediación lo único que hace es limpiar, pero no devuelve la función biológica de los ecosistemas. Sobre todo si utilizamos tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos destruyen la matriz suelo como tal y ese suelo lo único que sirve es para relleno. En cambio, si utilizamos procesos biológicos o lo que son tecnologías de bioremediación, aquí sí pudiéramos estar recuperando alguna función biológica del suelo, pero como bien dice aquí, remediar no necesariamente limpia, más bien limpia, ¿no? No devuelve la función biológica del suelo como tal. Ahora bien, la restauración, ¿qué es o cómo se concibe desde el punto de vista legal? Esta definición igual es de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En este caso, la restauración es un conjunto de actividades donde sí tienden a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales de esos ecosistemas impactados. La restauración ecológica en esta otra definición de lo que es la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, nos habla que consiste en asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. A final de cuentas, lo que se busca o el objetivo final de la restauración es la conservación y reposición del capital natural. Aquí empezamos a hablar ya del capital natural que vamos a desarrollar un poco más adelante, así como de la restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad. Es necesario hacer hincapié que la restauración nunca debe considerarse como una alternativa a la protección y al manejo sustentable de los ecosistemas nativos existentes, ya que una vez que se dañan, la mayoría de los ecosistemas naturales no pueden ser reconstruidos o reconstituidos con facilidad. Pudiéramos enfocarnos o afirmar también que la restauración ecológica se concibe como el esfuerzo práctico para recuperar de una forma asistida las dinámicas naturales de los mismos ecosistemas que tienden a restablecer algunas trayectorias posibles de ellos, ya sean históricos o nativos de una región. En la siguiente lámina
vemos que para ser exitosa la práctica de la restauración, esta debe ser efectiva, eficiente y atractiva. ¿Por qué efectiva? Porque debe de establecer y mantener los valores mismos o ecosistémicos o del ecosistema. Debe ser eficiente, ya que debe de maximizar los beneficios obtenidos y minimizar los costos en tiempo y recursos y esfuerzo. Y atractiva y participativa yo creo que este es uno de los puntos más importantes, donde se deben de participar todos los entes o las partes interesadas, ya sean promoviendo la participación y mejora en la experiencia de la ecosistémica, tal como en su momento lo mencionó Ignacio Suárez en su presentación. Esta gráfica me pareció muy interesante, donde vemos la estructura del ecosistema contra la misma función ecosistémica, ya sea estructura del ecosistema hablando del número de especies y complejidad del mismo, contra lo que es todas las funciones ecosistémicas que pudiera tener, ya sea como la captación de biomasa, el contenido de nutrientes y todas las funciones ecosistémicas que pudiéramos estar viendo o estar interesados. Aquí podemos ver que por ejemplo, en un ecosistema degradado, pues, si no hacemos nada, no se actúa, el deterioro va a continuar como tal, pero si empezamos a hacer algunas pequeñas mejoras o empezamos a hacer algunas cuestiones de restauración, el ecosistema se va a empezar a recuperar por sí mismo por vía de sucesión natural. Y a través de ello pudiéramos tener tres grandes canales de éxito. Lo que buscamos pues es que se restaure hacia la función original del ecosistema, pero pudiéramos tener restauraciones o rehabilitaciones parciales o a lo mejor reemplazos por un ecosistema diferente. En este caso pudiéramos identificar tres aproximaciones que, como vemos aquí, que son la regeneración natural, la regeneración asistida y la reconstrucción como tal del ecosistema, que es nuestra vertiente final a final de cuentas, ¿no? Valga la redundancia. Para muchos ecosistemas es bien claro que la ciencia y la tecnología de la restauración está lejos de alcanzar ese porcentaje de éxito del 100%, ya sea de la recuperación de la biodiversidad o sus funciones como tal, e incluso de la provisión de los servicios originales del ecosistema. Para fines de seguimiento, existen unos estándares internacionales en lo que es la práctica de la restauración ecológica de esta sociedad ecológica para la restauración, donde ellos proponen esta escala genérica de recuperación en el concepto de 6 atributos ecosistémicos clave y basados en unos, digamos, como niveles. De cada uno de estos niveles, que van del 1 al 5, tienen ciertas características que podemos ir siguiendo en función de cada uno de los atributos sistémicos que ellos están considerando para el seguimiento de una restauración. Por ejemplo, pudiéramos hablar de entrada de la ausencia de las amenazas. Esta ausencia de las amenazas sobre todo está en el paro de la contaminación o de lo que está causando el daño a ese ecosistema. Pueden ser especies invasoras o sobreexplotación. En este caso pudiéramos hablar de sobreexplotación desde el punto de vista de la pesca, por ejemplo. De las condiciones físicas, pues hay toda una serie de condiciones físicas desde lo que es el sustrato o el suelo como tal, la química del sustrato o la fisicoquímica del agua, composición de especies, diversidad estructural, funcionalidades del mismo ecosistema y algunos intercambios externos con otros ecosistemas. Pudiéramos hablar de conectividad con otros ecosistemas o incluso el flujo genético o flujos del paisaje. A través de esta matriz es posible darle seguimiento a un proceso de restauración. Ahora, es necesario entender que la desaparición de un ecosistema o su degradación va a implicar la pérdida de capacidad del mismo para proveer aquellos bienes y servicios que va a prestar a la sociedad como tal y que nosotros vamos a estar aprovechándolos. Ahora bien, también es cierto que la promesa de restauración nunca debe usarse para justificar el daño
o la destrucción de los ecosistemas existentes. Por ejemplo, aquí en México tenemos esa famosa, digamos, campaña que hace el gobierno de, de vida, de cambio por vida, ¿no? Donde se hace una serie de restauraciones, entre comillas, de plantas frutales, pero se está viendo que se están destruyendo los ecosistemas. La gente hace sus funciones tradicionales de roza, tumba y quema de la selva, por ejemplo, y a partir de ahí empiezan a sembrar vida aprovechando estos programas de gobierno. Pero eso, pues, por eso aquí hablamos de que no debe de usarse para justificar el daño o la destrucción de los ecosistemas existentes. Hablando ya de las categorías de bienes y servicios ambientales que pudieran estar prestando los ecosistemas, pues aquí hay todo un listado que pudiéramos estar considerando, que van desde la regulación de gases, regulación del clima, regulación de perturbaciones, regulación hídrica sobre todo, oferta de agua, control de erosión, formación de suelo, todo el tema de ciclo de nutrientes, etcétera, hasta llegar a cuestiones recreativas o culturales, como bien lo comentó Ceci en su momento, para el tema de jardines botánicos. Ahora bien, en lo que respecta al tema de la relación con la pérdida de capital natural, a nivel internacional existe un documento que habla sobre el tema de externalidades. Pudiéramos estar hablando que una externalidad son aquellos efectos externos a lo que se someten los bienes que tienen un impacto en el bienestar, ya sea positivo o negativo, que no es tenido en cuenta o no se tiene en cuenta por el agente que los está produciendo. Estas externalidades pueden ser positivas o negativas. Pudiéramos hablar de externalidades de producción negativa, por ejemplo, cuando consideramos que una empresa reduce el bienestar de otros que no son compensados por la misma. Por ejemplo, una planta de acero que contamina un río, no considera estas cuestiones hacia terceros. Esta sería una externalidad negativa. Ahora, una externalidad positiva o de consumo positiva pudiera ser precisamente el tema de los jardines botánicos, cuando el consumo de un individuo aumenta el bienestar de otros, pero ese individuo no es compensado por los demás. Un jardín botánico puede ser disfrutado por terceros sin que la persona que dio origen a este jardín botánico pudiera recibir algún beneficio como tal. Regresando a este tema de este informe, aquí se habla que sobre las 100 externalidades o el top 100 de externalidades en negocios globales cuestan a la economía mundial cerca del 4.7 billones de dólares al año. Entonces, ellos clasifican por sectores. Hay 5 sectores regionales que ellos están considerando como grandes KPIs, donde, por ejemplo, se habla de los gases de efecto invernadero por la generación de energía, el uso del suelo por el pastoreo, y el agua, por ejemplo, por las granjas o la generación de gases de efecto invernadero, y lo van clasificando por región y van calculando el costo de capital por cada uno de ellos. De todo esto, lo más sobresaliente que pudiéramos tener es que la producción de carne en Sudamérica es uno de los sectores que más externalidades generan, donde estos costos sobre el capital natural como consecuencia del cambio del uso de la tierra ascienden a 18 veces el volumen de ingresos que generan en ese sector. Es decir, la cantidad o el costo de la externalidad es mucho más grande de lo que pudiéramos estar considerando como ganancia productiva de ese sector. Ahora bien, aquí pudiéramos estar ya considerando, a partir de lo que hemos estado analizando, las diferencias entre remediación y restauración. Remediar, como ya habíamos visto, es limpiar sin devolver la función biológica. Y restaurar, pues es prácticamente conservar o reponer el capital natural, así como la restitución de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos, perdón.
Entonces, restauración es mucho más fuerte que el caso de la remediación. Vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que es pues un proyecto donde se pierde prácticamente el capital natural por, pues aquí digamos, por malas decisiones en lo que es la ingeniería como tal, ¿no? Es el caso de la famosa refinería de Dos Bocas. Aquí tenemos unas imágenes del 2017 contra una imagen de julio del 2020, donde pues aquí perdimos 556, más o menos 556 hectáreas de manglares. La pérdida de capital natural es bastante fuerte, o fue bastante fuerte. Y bueno, si ustedes recuerdan, aquí lo único que se hizo fue una multa de 18 millones de pesos hacia la empresa que prácticamente devastó estas 556 hectáreas de manglar. Yo estuve platicando con algunas personas que pues estuvieron presentes ahí al momento del ecocidio, porque esto es un ecocidio, y me comentaban que había felinos grandes en el área, recuperaron felinos grandes, bueno, más bien no recuperaron, sino encontraron los cuerpos de felinos grandes, y bueno, el daño fue desastroso. Aquí prácticamente esta zona, pues era una zona de amortiguamiento para toda la gente que vive en lo que es la ciudad de Paraíso, Tabasco. Aquí en la parte superior vemos lo que es el puerto de Dos Bocas, y hacia la derecha, donde pueden ver estos tanques de almacenamiento, es la terminal marítima de Dos Bocas. Entonces, de cierta forma, servía como un área de compensación de amortiguamiento, perdón, hacia lo que es la ciudad de Paraíso, además de sumidero de carbono y todos los servicios ecosistémicos que ofrece un manglar, o que ofreció un manglar en su momento. Aquí tenemos otra imagen, esta la tomé ayer, precisamente de Google. Ustedes saben que Google pues tiene una nueva funcionalidad donde pudiéramos estar yendo hacia atrás en el tiempo para ver cómo se comportaba la imagen que estamos viendo, y aquí pues está bloqueado, prácticamente no podemos hacer no podemos utilizar esa funcionalidad que tiene Google, y quién sabe por qué. Bueno, sí, me imagino por qué. Y lo único que podemos tomar es la imagen actual es una imagen del 2021. Podemos ver ya las calles que va a tener la nueva refinería, pero abajo podemos ver todos los procesos de erosión que se han originado por el mismo pues desastre ecológico que se hizo aquí. Ahora bien, aquí pues fue una decisión pésima desde el punto de vista de ingeniería. Fue el peor lugar para poner una refinería. Había N lugares donde ponerla, y se escogió el peor. Desafortunadamente, como les comentaba, la multa fue muy pequeña, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, por acá del lado derecho, donde está el monito, pueden ver otra área pues prácticamente también devastada. Aquí en esta área es donde van a vivir las gentes que van a traer de un país asiático, para que, pues prácticamente serán sus casas, ¿no? Sus sitios de alojamiento de la empresa muy famosa por hacer teléfonos celulares, que está trabajando en el desarrollo de esta refinería. Entonces los impactos secundarios pues no se midieron. La manifestación de impacto ambiental no fue la más correcta como tal. Aquí, pues como lo marca la normatividad mexicana, se debió de haber hecho un estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo. No se hizo porque pues ya no había que hacer, ¿no? Nada más se presentó la manifestación de impacto ambiental, lo demás ya no se hizo. Ya estaba todo pelón cuando se intentó hacer. Y bueno, acá están los impactos secundarios, ¿no? Vemos que también hay
hay zonas prácticamente devastadas. Entonces aquí fue una pérdida total del capital natural, no les interesó lo que había ahí, se pasaron todas las leyes y bueno, así está, así va ahorita y en algún momento, pues toda esta área de Paraíso Tabasco sufrirá inundaciones. De hecho, aquí se ve cómo prácticamente está inundado el área de la refinería. Yo termino con esta frase de uno de los pocos libros que escribió Hermann Hesse. Es un libro que se llama La ciudad, donde pues hace un relato de lo que es una ciudad desde que inician, desde que devastan el ecosistema, hasta que pues va pasando todo el proceso de crecimiento y apogeo de una ciudad hasta su declive. Y ya cuando está en su declive, pues llega la misma naturaleza y dicen adelante, ¿no? Exclama un pájaro carpintero que martillaba el tronco y contemplaba alegre cómo se extendía el bosque y cómo la tierra era ya maravillosamente verde. Síganos en Vitalis, aquí están nuestras redes sociales y espero que si quieren buscar más información, pronto tendremos un curso de remediación de suelos y de restauración ecológica en nuestros portales. Adelante, David. Muchas gracias, Antonio. Muy, muy interesante el tema. Creo que nos da bastantes reflexiones. Yo tengo una pregunta para nosotros, ciudadanos de pie, que no estemos trabajando en estos temas activamente. ¿De qué manera podemos involucrarnos? ¿De qué manera podemos exigir cambios, exigir que se preste atención a este tipo de problemáticas? Pues básicamente haciendo o exigiendo el cumplimiento de las leyes como tal, organizándonos como ciudadanos y exigiendo el cumplimiento de las leyes. Se habla o se dice que México tiene una normatividad ambiental muy fuerte. El problema es la verificación del cumplimiento. Esa es la gran problemática. Hay muchos procesos de corrupción por ahí que como pudimos ver ahorita en el tema de la refinería, se pasaron y no pasó nada, ¿no? Todo quedó como si nunca hubiera existido nada ahí, cuando pues era todo un ecosistema pues prácticamente establecido, o sea, desarrollado, y cumpliendo sus funciones como tal, un ecosistema maduro que fue destruido y devastado. Muchas gracias. Es así, todos tenemos que involucrarnos, conocer de nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra región, nuestro país, donde hay este tipo de problemáticas para exigir a nuestros gobiernos que se implementen las leyes como debe ser. Antonio, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que esta serie de charlas van a estar también disponibles en YouTube a partir de la próxima semana en el canal de Vitalis. Y cualquier duda que tengan sobre el tema y si están conectándose a esta charla posteriormente, pueden dejarla en sus comentarios y con gusto ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Hasta luego.